Listo. Para los estudiantes que no han tenido ningún acceso a la información académica, la evaluación se iniciará al culminar el proceso de nivelación o se podrá llevar a cabo de manera simultánea con este siempre y cuando exista consenso entre estudiantes y docentes. Son para los que no han logrado conectarse. Si usted de pronto no logró conectarse a alguna sesión o a varias sesiones y en los videos le queda alguna duda, puede consultarme sin problema. Si la duda requiere un poquito más de trabajo para resolverla, podemos planificar una videollamada por este mismo medio. Si es una duda del grupo, también me la hacen saber, muchachos, para despejarla y pues programar las actividades pertinentes. Artículo quinto. Adoptar de manera excepcional un sistema de evaluación que incluya una fase, esto es importante, una fase cualitativa y otra cuantitativa, bajo las siguientes condiciones. Fase cualitativa. Desarrollar un proceso de valoración flexible, continuo, sistémico, sistemático, concertado y retroalimentación permanente. Esa es la fase cualitativa. Fase cuantitativa. Utilizar la escala de calificaciones aprobada en el Estatuto Estudiantil de la Universidad de la Niña, artículo 98, con la siguiente medida excepcional. Ese acuerdo es el que dice que nosotros reportamos sus calificaciones de 0 a 5. ¿Listo? La medida excepcional es, para los estudiantes cuya evaluación sea inferior a 3, se dejará la calificación como pendiente y se deberá llevar a cabo el proceso de acompañamiento por el tiempo contemplado en el calendario académico. Pues yo espero que ninguno pierda la asignatura, ¿no? Como les decía yo al principio, eh, es muy difícil perder una asignatura conmigo. La única forma de perder una asignatura conmigo es que usted no entregue las actividades. ¿Listo? O que entregue pues las actividades de forma bastante incorrecta. De resto, si usted es responsable, pues y demuestra que sí domina los conceptos trabajados, pues no van a tener problema. Yo creo que no vamos a tener problema con esa parte. Artículo sexto. Suspender el registro continuo de calificaciones para los programas de pregrado reglamentados en el acuerdo. Bueno, permitir el registro de una única calificación final y autorizar la modificación de los acuerdos de evaluación concertados al inicio del semestre para el periodo A del año 2020 entre docentes y estudiantes. Es decir, que nosotros podemos modificar ese acuerdo en el cual nosotros planificamos, creo que habíamos planificado, no recuerdo bien si 20 actividades evaluativas entre laboratorios y talleres. El artículo octavo, miren que de esas 20 ya llevamos como 7, 8. Artículo octavo. La rectoría, vicerrectoría académico, cara, facultades de departamento, centro de informática anotarán lo de su cargo. Entonces, según el acuerdo, nosotros tenemos que definir si vamos a hacer modificaciones en el acuerdo al que llegamos, ¿cierto? Además debemos definir qué elementos vamos a trabajar como instrumentos de evaluación y pues debemos establecer si vamos a hacer actividades evaluativas asincrónicas y sincrónicas o solamente una de las dos, pues que yo ya les daba mi punto de vista. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, de pronto, si alguien de ustedes pues tiene alguna duda o alguno de sus compañeros les ha dicho que necesita la parte de nivelación, entonces está este acuerdo en el cual pueden visualizar las condiciones para la nivelación y todos los aspectos. Listo. Entonces, muchachos, manos a la obra. Yo les había encargado de pronto que traigan algunas propuestas. Si no, pues igual yo también les tengo unas propuestas de evaluación e instrumentos y además de modificaciones al acuerdo de evaluación que habíamos establecido. Si quieren, miremos aquí el acuerdo de evaluaciones que habíamos establecido, que lo tengo cargado en Sapiens.
en calificación, ¿no? Nosotros habíamos planificado la asignatura de la siguiente manera: talleres el 40%, evaluaciones escritas el 20% y laboratorios el otro 40%. En total teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 actividades evaluativas, ¿cierto? Que obviamente pues ya no las vamos a alcanzar a cumplir todas. Entonces, no sé si ustedes propongan hacer una modificación en estos porcentajes. En la evaluación escrita, pues obviamente ya no será una evaluación que yo estaré monitoreando de forma sincrónica, sino que ahí vienen a ser parte las herramientas. Por ejemplo, para las evaluaciones escritas, yo programaría las evaluaciones en Moodle, en el módulo de evaluaciones, que pueden tener pues diferentes opciones de respuesta, ¿no? Puede tener respuestas de selección múltiple o respuestas de selección única, preguntas abiertas, etcétera. Entonces ahí las evaluaciones las podemos conservar mediante esos medios. Los laboratorios, esos son uno de los elementos que me preocupan un poquito, porque yo sé que ustedes no, algunos no tienen la oportunidad de tener una máquina virtual en su computador o de hacer la instalación de un sistema operativo adicional. Entonces esos laboratorios yo creo que los podemos trasladar como un modelo abstracto, ¿no? Es decir, eh, supongamos que yo les coloque la actividad de la secuencia de comandos, o lo que les decía en el primer taller: crear un archivo bash que me saque los procesos que están en ejecución en el sistema operativo que usan tal módulo, y que se cree un archivo lista .csv, ¿cierto? Esos talleres, esos laboratorios son cumplibles, son realizables, porque pues los comandos ustedes ya entenderían cómo trabajan. La diferencia es que no pueden probarlos, algunos de ustedes pues no podrían probarlos en, en un entorno, ¿no? En un sistema operativo, pero eso sí los podemos hacer. Laboratorios que nos queden un poquito complicados, por ejemplo, laboratorios que se tenía planificado realizar de despliegue de un servidor FTP con 3 usuarios, ¿cierto? Ese nos va a quedar un poquito complicado, pero sí podríamos hacer la configuración de un servidor FTP, ¿cierto? En donde ustedes pues van a ir conociendo y pueden acceder al material que yo les comparta en la clase, o también pueden acceder a material que esté publicado en internet, en donde nosotros hagamos la implementación, que obviamente pues si de pronto ustedes cometen un ligero error que en la prueba se pudo haber evitado, pues no va a ser penalizado drásticamente, ¿no? Va a ser un elemento para, como una observación en el cual haré yo la retroalimentación, pero pues por eso tampoco les voy a colocar cero ni mucho menos. ¿Listo? Y entonces, muchachos, los escucho. ¿Hay propuestas de modificar estos porcentajes o desean mantenerlos? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, recuerden que este es un proceso en el cual debemos establecer entre estudiantes y docentes. No es un proceso en que yo les imponga, muchachos. Entonces, por eso es participativo, y por eso les solicitaba que la mayoría de los estudiantes que puedan conectarse, mejor, para tener al menos el quórum para tomar decisiones. Entonces, pues lo que yo les propongo inicialmente, lo pongo a consideración de ustedes, es mantener los porcentajes: talleres 40%, evaluaciones 20% y laboratorios 40%. Que la parte de laboratorios y talleres pues van a ser muy similares. Por lo que les decía, no vamos a poder hacer la práctica física en los equipos en este momento, pero pues haremos una distinción. Cuando pongamos en práctica conceptos,
van a ser de tipo laboratorio, lo que les decía, configuración de un servidor. Pero cuando sea de actividades de complemento a los conceptos trabajados, por ejemplo, la actividad que les planteé sobre la definición de la funcionalidad de los directorios de Linux, que por allá estaba etc para qué servía, que en alguna ocasión Daniela, creo que Andrés, Giancarlo me iban diciendo para qué servía el etc, para qué servía el bar, ¿cierto? Esos serían considerados talleres porque son complementos al trabajo que vamos realizando aquí, al abordaje temático que vamos haciendo. Y los laboratorios pues es la puesta en práctica de los conceptos trabajados. ¿Listo? Esa sería la diferencia. En ese orden de ideas pues yo pongo a consideración suya mantener el porcentaje en talleres, mantener el porcentaje en evaluaciones escritas y mantener el porcentaje en laboratorios. Sin embargo, reducir el número en la cantidad de evaluaciones que tenemos ahí. No sé qué opinen ustedes, muchachos, los escucho. Profe, ¿me puede dar lo de, o sea, la parte de laboratorios? O sea, vamos a hacer trabajo desde nuestro computador. No, no. El trabajo en ese caso sería, por ejemplo, lo que yo les digo, porque yo sé que no hay oportunidad para algunos de ustedes de acceder a un sistema operativo. Entonces lo que les digo es, por ejemplo, el taller de comandos. Un taller en el cual yo les diga cómo realice la secuencia de comandos para lo siguiente. Entonces, primero, crear un directorio en el home del usuario para que se denomine mis archivos. Entonces ustedes deberían colocar el comando que cumpla con esa función. Entonces sería, por ejemplo, mkdir mis archivos o cde slash home slash nombre del usuario primero, luego sería mkdir mis archivos y supongan el segundo punto que sea dentro de mis archivos crear un archivo con la extensión .md en el cual va a estar el nombre del usuario o el nombre del estudiante, el código del estudiante y eso. Entonces ahí la respuesta a ese punto sería nano mis datos.md y ahí escribirían los datos, luego guardarían el archivo con control X y, y estaría el archivo creado. Entonces sería una descripción que ustedes pueden realizarla pues de forma abstracta con la guía que ya les había compartido de lo que hace cada comando y pues obviamente si tienen alguna duda ustedes me pueden decir y podríamos ir solventando las dudas que tengan. Pero los laboratorios son de puesta en práctica de los conceptos que yo les voy compartiendo acá. Para eso pues también están las clases grabadas. Por ejemplo, cuando hagamos la instalación del servidor FTP, yo les voy a mostrar acá cómo agregar un usuario, cómo habilitar o deshabilitar el usuario que ingresa de manera anónima, etcétera. Entonces por allá un laboratorio sería realizar la configuración de un servidor FTP en el cual no puedan ingresar los usuarios anónimos y que solamente esté habilitado el usuario o que cada usuario tenga acceso a su carpeta, a nada más. Entonces, en la temática, pues vamos a mirar cómo se hacen esas cosas. Y ustedes prácticamente lo que harían es un repaso en algunos laboratorios, en otros, pues, eh, lo que les digo es aplicación de los conceptos. Entonces, lo primero que quiero que establezcamos es los porcentajes. Las divisiones pues de las estrategias van a ser las mismas, talleres, evaluación escrita, laboratorios. ¿O ustedes consideran que deberíamos tener alguna adicional? Profe, ¿no será que se replantea el número de las evaluaciones con todas esas calificaciones, ¿no? Dime, no alcancé a escucharte completo, Jeffrey. Eh, que replanteemos, o sea, el número de talleres que hay, o que se va a entregar, porque miro que son 2 4 6 8 como 10 talleres, ¿no? Yo creo que no los vamos a Sí, sí, entregar todos. sí, por esa parte podemos replantearlo y era lo que yo les decía hace un momento.
definitivamente ya no vamos a alcanzar a desarrollar todas esas actividades evaluativas, que teníamos un número considerable, ¿no? De 25 actividades que ya íbamos tomándole forma y ya tenemos varias. Pero sí, ese número lo podemos reducir de manera sin inconveniente. Lo que me gustaría que determinemos inicialmente es la forma en cómo vamos a distribuir la evaluación, ¿listo? Entonces, yo les propongo tres ítems: talleres, evaluaciones y laboratorios. Si ustedes consideran o miran que hay alguno adicional o no sé, entonces pongámoslo a consideración y establezcamos pues ese proceso de acuerdo entre ustedes y mi persona. Definamos las estrategias para posteriormente definir los porcentajes y luego pues ya definimos la cantidad de evaluaciones, que yo creería que la podemos dejar dinámica, la actividad la cantidad de actividades evaluativas. Es decir, si alcanzamos a hacer 7 talleres, pues bien; si alcanzamos a hacer 4, también; si alcanzamos a hacer 3, pues ahorita ya tenemos más, ¿no? También sería adecuado. O sea, la cantidad de actividades va a ser una propuesta. Sin embargo, no va a ser pues una camisa de fuerza. Si ustedes ya en el transcurso del semestre, que ya se habilita la parte de evaluaciones, ustedes digan: profes, que estamos muy cargados, ese taller podemos omitirlo, podemos unirlo con otro, pues no va a haber problema, muchachos, siempre y cuando sea prudente. ¿Listo? Entonces, primero consideremos los aspectos a evaluar, o las estrategias evaluativas, que ahorita tenemos: talleres, evaluación escrita y laboratorios. Esos acordémoslos. Si ustedes tienen algún otro sugerido. Profe, con respecto a las notas dinámicas, como que dicen las evaluaciones, sí, o sea, si lo tomamos así, ¿cada cuánto haríamos evaluación? Las evaluaciones escritas, yo creería que podríamos hacer evaluación, yo creería que unas dos en todo en todo el semestre. Ya tenemos material para una, ¿se acuerdan de la primera unidad? Ahí podríamos hacer una evaluación. Una vez terminemos lo de instalación de servicios, podemos hacer otra. Y quizás se me ocurra a mí que podríamos hacer una evaluación cuando lleguemos a la parte de programación de Bash. Ahí podríamos hacer otra. O podríamos, si ustedes dicen: no, profe, ese tema está complicado para hacerlo manual en una evaluación, hagamos mejor un taller. Entonces podemos hacer un taller también. Pero creo que dos sí sería posible. Pues yo opino que ahí está bien y que lo dejemos como usted dice, profe dinámico. Pues esto opino yo, no sé qué opinan los demás. Listo, Andrés. Bueno, en las evaluaciones escritas, sí creo que hablemos un poquito también de las estrategias, ¿no? Para que se tomen las decisiones con base a cómo vamos a evaluar. En las estrategias de evaluación, para los talleres, vamos a poder realizar, como lo veníamos trabajando, ¿cierto? Haciendo documentos en los cuales ustedes expongan sus ideas. También podríamos hacer sustentaciones, ¿cierto? Exposiciones en las cuales ustedes me comparten su pantalla, a mí y a los compañeros. Eh, Jesús, no recuerdo muy bien, pero creo que llevamos más o menos 7. Sin embargo, ya resultado de esta evaluación, esa es una pregunta que también me hizo Yuli. Lastimosamente, pues no he alcanzado a responder. He tenido siempre bastantes actividades. Este proceso de virtualidad pues ha duplicado el trabajo, pero ya como resultado de este acuerdo que lleguemos nosotros, yo haré el documento con los acuerdos y además con las actividades que ya tenemos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a observar el resumen. Si alguno de ustedes no alcanzó a entregar una actividad, así sea en la presencialidad, podríamos recibirla. ¿Listo? Pero yo les envío el resumen ya completo con las actividades que hemos hecho, con las calificaciones pues de las actividades que hemos hecho,
y dónde se ubicarían. Pues. Y si miran que hay necesidad de reconsiderar alguna de esas actividades, pues lo podemos hacer. ¿Listo, Jesús? Listo, entonces, Profe, ¿sí? perdón, ¿usted conoce de la- Perdóname, Jefferson, escucho un poquito entrecortado el audio. No sé si sea mi internet o de pronto. No, sí está entrecortado. Si gustas, Jefferson, sí, intentemos nuevamente, o si no lo escribimos a través sí, del chat, ¿vale? ¿Cuándo culminamos el semestre? No, Jefferson, aún no sé cuándo terminaríamos. No, no ha salido pues en los acuerdos oficiales, no he visto que se estime una finalización del semestre. Es que igual, recuerden que... No, claro, claro, eso sería importante. Pero recuerden que a nosotros nos pidieron pues que bajemos un poquito el ritmo de avance, ¿no? En las temáticas para no sobresaturar a los estudiantes. Entonces, yo creo que eso también es un aspecto que están considerando. Sin embargo, yo procuro, como lo habíamos visto, Profe, ¿sí? no sé. Bueno, un profe bueno, la profe me comentó que más o menos, pero yo no sé de dónde sacó ella eso, pero que el semestre iba, o sea que prácticamente teníamos como un mes y una semana para acabar el semestre, que iban a cambiar el calendario con la extensión y todo eso. Entonces no sé si sea bueno trabajar, o sea, considerar lo que vamos a hacer en ese mes. Ya, me parece. Bueno, eh, nosotros habíamos avanzado, ¿cierto? A petición de ustedes habíamos ido planteando algunas actividades evaluativas, ¿cierto? Pues actividades, digamos, porque en ese momento no podíamos determinar actividades evaluativas, pero sí habíamos dejado algunas actividades, pues que en este momento ya podríamos entrar a hacer la revisión de las mismas. Ahí ganamos un poco de tiempo y la verdad en temática yo siento que vamos muy bien, porque vamos en servidores web. Nos faltaría hacer la parte de servidores FTP, servidores DNS y un servidor que lo voy a colocar en votación para ver si instalamos un servidor de base de datos, Postgres o MySQL o un servidor que ustedes miren que les gustaría trabajarlo para hacer una instalación adicional, para que miremos en últimas que podemos hacer diferentes instalaciones y que no va a cambiar en gran cosa y lo haríamos igual en los dos entornos, tanto en Windows como en Linux. Entonces, en cuanto a la administración de los servidores, vamos bien. Nos faltaría de temáticas, así que yo haya considerado hasta el momento, menos por acá. Porque ese sí es algo que ya tenemos establecido nosotros. Aquí creo que es en programación temática. Es temática. Listo, entonces nosotros habíamos visto lo de entrada y salida, que ya lo trabajamos. Gestión de archivos, también ya lo trabajamos. Sistemas distribuidos es en lo que estamos ahorita, que estamos haciendo la instalación de los servidores, ¿cierto? El proceso de cliente-servidor, que ya hemos visto, estamos ahorita en la capa de servicios, ya en el ejemplo que les comentaba de integrar todo, ya integraremos la parte del cliente. Eh, Aquí pues ya instalaremos los servidores correspondientes, abordaremos esta temática de paso distribuido de mensajes, llamadas a procesamientos remotos y agrupaciones Windows y Linux, que esto yo decidí hacer un cambio porque
ya no hemos tenido la oportunidad de hacer las prácticas, ¿cierto? Entonces yo les he ido mostrando las instalaciones y el trabajo tanto en Windows como en Linux en simultáneo. Entonces eso lo vamos a ir mirando, cómo interactúan estos pasos distribuidos, llamadas a procedimientos remotos y agrupaciones. Estos son, perdón, estos dos de aquí son elementos que vamos a ir mirando en la administración, ¿listo? Entonces aquí tendríamos pendiente este de la parte de sistemas distribuidos y la programación en Shell, pues ya sería cómo definimos variables, constantes, condicionales, ciclos y hacer un programa completo. ¿Qué pasa? De este sistemas distribuidos yo siento que falta la instalación del servicio FTP, el servicio DNS, la puesta en marcha de los clientes consumiendo esos servicios y la instalación de un servicio adicional. Adicional a ello, trabajar la parte de permisos, de la jerarquía de permisos en Linux, que es pues un poquito más compleja de administrar que en Windows. Y ya pasaríamos a la parte de programación en Shell. ¿Listo? Esos serían los contenidos que faltan. No estoy seguro que el semestre acabe en esa fecha, eh, Daniela, pero como veo, sí alcanzaríamos a abordar las temáticas. Porque mira que ya la instalación, bueno, esta clase no sé si alcancemos. Lo que sí es que nos va a tocar ya programar unas jornadas un poquito más, o programar dos jornadas, si a ustedes les parece. Acordar otra franja en donde trabajemos 2 horas un día, 2 horas otro día. Listo, al menos cuatro, pues trabajarla. Eh, de esa manera, pues podemos avanzar un poquito más. Y miren que nos faltarían prácticamente 5 temas, que abordando uno por semana o dos por semana, pues los alcanzamos a desarrollar. Y obviamente, pues si luego extienden el calendario, podemos hacer refuerzo en algunas temáticas que ustedes tengan de interés. Profe, y con respecto a las sustentaciones que usted decía, dado caso un estudiante no pueda ingresar a la clase ese día. No, es que esas las podemos ir cuadrando entre nosotros. Por ejemplo, sí, pues hacemos con el grupo, hacemos la sustentación, ¿cierto? Y quien no tenga oportunidad de conectarse ese día, pues reprogramamos la sesión, pero ahí pues ya no sería con todos los compañeros, porque pues nos quedaría complejo para acordar un horario entre todos, sino ya podría ser un acuerdo entre el estudiante y el docente, o si el estudiante no tiene oportunidad, digamos que se dañó la red y solamente tiene redes sociales. Tengo un caso de sus compañeros que es así. Entonces ahí podríamos buscar alguna estrategia por notas de voz o sea que me envíen la diapositiva o la imagen de la diapositiva o la foto de cómo sería la diapositiva y una nota de voz explicándola. Podemos tomar diferentes estrategias. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, en temática yo siento que vamos bien, muchachos. Entonces, podríamos plantear pues lo que mirábamos acá. Los porcentajes, no sé si los porcentajes los mantenemos, muchachos, ¿qué opinan? Vamos a hacer una votación, ¿listo? Hasta ahorita hemos presentado, pues, o sea, se han, digamos, desarrollado 6 talleres. Eh, creo que uno más, no recuerdo bien, es que no he tenido chance de hacer ese inventario. A ver, tenemos No, el... sí, de la unidad 1 tenemos el taller 1, de la unidad 2 presentamos 2 talleres, luego está el taller 4 que es la línea del tiempo, el taller 5 que son los de las carpetas de Linux y el taller 6 los de la comparación. Eso, entonces, miren, ahí ya tenemos abordado grandes partes. Tenemos talleres y laboratorios. Ahí habían laboratorios también. ¿Sabes? Entonces uno de esos es, El entonces, laboratorio, ajá. También recuerden que perdón. hicimos el de la práctica de escritorio remoto. ¿Recuerdas, Daniela?
sí, Ahí sí, están, ese me faltó. sí, ahí están los 7 que yo tenía considerados hasta el momento. Entonces miren que ya tenemos avance en algunas de las partes y como les digo, la cantidad no va a ser estática. Si miren que debemos mover o reducir, pues no tengo problema, no tengo inconveniente. Entonces, eh, pues la propuesta que yo les hago hasta el momento es mantener estos porcentajes, ¿no? De talleres, evaluaciones y laboratorios, donde los talleres serían del 40%, las evaluaciones del 20% y los laboratorios del 40%. Ahí, por ejemplo, para las evaluaciones, que creo que serían dos aproximadamente, luego pues ya miramos si colocamos la tercera en programación en Bash. Eh, ya tendría preparada pues la evaluación de la unidad uno que si ustedes eh, desean, pues el material yo lo tengo compartido en COES y si en su repaso tienen alguna duda podemos resolverla y pues podemos lanzar la evaluación en la plataforma para que ustedes la desarrollen. ¿Listo? Y la segunda evaluación la haríamos al finalizar la parte de instalación de servicios. Listo. Y en los laboratorios y talleres, pues ahí ya vamos complementando. Ya teníamos unos laboratorios avanzados, talleres también ya tenemos avanzados, entonces ya vamos igualando pues las cargas. Si dicen, profes, que en laboratorios tenemos muy poquitos, pero talleres tenemos más, podemos pasar algunos laboratorios a talleres o talleres a laboratorios, entonces podríamos hacerlo sin problema. Bueno, otra cosa que decía que hay que tomar en cuenta una evaluación cualitativa y una cuantitativa. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? Sí, verán. En el claustro docente del día lunes se definió que la evaluación cualitativa iba a tener cinco niveles, ¿no? Excelente, muy bueno, bueno, regular y pendiente. Porque recuerden que no va, o sea, en el acuerdo dice, ¿no? Que los estudiantes que tengan una calificación menor a 3 va a quedar como pendiente. Entonces esos 5 niveles ya son pues una determinación del programa, una directriz del programa, que vamos a manejar esos 5 niveles cualitativos, excelente, muy bueno, bueno, regular y pendiente. En donde excelente pues equivaldría, si lo miramos así, porque como decía el acuerdo, nosotros luego vamos a tener que traducir pues esas apreciaciones cualitativas en una apreciación cuantitativa que es la que debemos registrar en el sistema Sapiens. Entonces, por ejemplo, excelente se ha determinado que va a ser un 5, ¿cierto? Muy bueno va a ser determinado entre 4,5 y 4,9. Bueno entre 4 y 4,4. Regular entre 3 y 3,9. Y pendiente, pues los menores de 3. En donde, pues obviamente con la retroalimentación ustedes van a poder ir haciendo, recuerden que hay un proceso de retroalimentación, entonces ustedes pueden ir haciendo los ajustes pertinentes. ¿Listo? Entonces, no sé, un ejemplo, digamos que, bueno, sería así, me lo imagino así. Digamos que en una actividad hubo fallas y entonces, bueno, hubo algunas fallas y obtuvo una precisión de bueno. Y se hacen unas observaciones. Si cumple después con todas las observaciones, o sea, la primera apreciación de bueno sería, digamos, de 4. Y si realiza las correcciones, alcanzaría el máximo de ese nivel, que sería 4,4. Ahí podemos ir mirándolo. Yo creo que podríamos llegar hasta muy bueno, ¿cierto? Porque dependiendo pues el trabajo que hagan ustedes. Si llega bueno, ¿cierto? Que sería 4. Ajá, y una vez se implementen las correcciones y se implementen las observaciones hechas, podríamos llegar a un 4,4 o a un nivel muy bueno que sería un 4,5, 4,6. Lo que sí creo es que no vamos a poder llegar o a saltar a 2 niveles porque pues el trabajo excelente es cuando se realiza el proceso de forma completa. ¿Listo? Entonces,
es normal, ¿no? Que en el proceso de retroalimentación se vayan haciendo unos ajustes, pero digámoslo así. eh, Cuando se desarrolla la primera versión y la primera versión cumple con todos los requerimientos, se tendría un trabajo excelente. Cuando no cumple con todos los requerimientos y se van haciendo ajustes, se puede ir mejorando el trabajo, pero pues ya el nivel de excelencia ya se vio un poquitico reducido porque pues fue necesario hacer algunos ajustes. Lo importante aquí es que ustedes comprendan los elementos y sepan trabajarlos, ¿cierto? Porque cuando se desarrolla una actividad y hay una retroalimentación y se aplican las mejoras, entonces ustedes ya inician a comprender esos elementos. ¿Listo? Igual no es camisa de fuerza, porque de pronto en alguno de los casos alguien entregó un trabajo bueno y posteriormente a las observaciones se implementaron las observaciones y además se consultó algunos elementos importantes que son trascendentales y que evidencian un gran trabajo por parte del estudiante, pues yo no tendría inconveniente en colocar un excelente. O sea, a mí entre más excelentes ponga mejor. Porque eso quiere decir que el estudiante está adquiriendo la información que yo procuro transmitirles de la mejor manera. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer una ligera votación. Ah, bueno, les iba a decir que íbamos a hablar un poquito de las estrategias, ¿no? O de las herramientas de evaluación. Entonces, en estas evaluaciones escritas, lo que les decía, vamos a tener una evaluación utilizando el módulo de evaluaciones de Moodle en COES, en el cual pues no va a ser una franja horaria, ¿no? Yo les dejo, lo que sí va a tener es un tiempo prudente. Supongamos si la evaluación tiene o está planificada para una hora en condiciones normales, pues yo podría dejar el doble, 2 horas, porque algunos tienen conexión un poquito reducida o cosas de esas. Entonces, igual, si en algún momento ustedes dicen, profe, es que yo estaba presentando la evaluación y justo se me fue la energía en la casa y no tengo datos y no tenía internet, pues ya son casos particulares que los iremos atendiendo en su momento. ¿Listo? Pero en lo posible, pues tratar de tener la menor cantidad de traumatismos en esos aspectos. Entonces, la herramienta de evaluación sería el módulo de evaluación de Moodle y también podríamos plantear una presentación, que es algo que yo eh, considero una actividad agradable para realizar. Y es que una vez nosotros tengamos ya los conceptos de los servicios, yo suelo solicitar un diseño de un centro de datos o un servidor que va a atender a una organización en particular, supongan ustedes. Eh, sus, en su familia está el negocio familiar de una panadería. Entonces usted puede tomar ese caso para hacer el diseño de un servidor exclusivo para esa organización, para la panadería. Entonces usted debe decir, yo voy a utilizar el sistema operativo Linux porque en el sector hay, o yo, o la información que se maneja, las recetas que se manejan en la panadería son recetas secretas y yo quiero dejarlas lo más seguras posible. Entonces ahí está, usaría Windows. Ahora sí, ¿qué servicio se implementaría? Yo voy a implementar un servicio FTP para que las personas o los empleados de la panadería carguen sus propuestas de recetas en documentos Word. También voy a instalar un servicio de aplicaciones web en el cual voy a publicar la página ofertando los productos de la panadería, etcétera. ¿Listo? Esa sería como la evaluación. Y ahí es donde podemos tener una exposición, en donde cada quien pues me hace una presentación de la organización que solicitó o que desea trabajar y cuáles son los componentes, que yo ya les voy a esquematizar cuáles serían los elementos o los ítems que debe cubrir la presentación. ¿Listo? Esa sería otra herramienta evaluativa del módulo de evaluación escrita. Pues que ya no sería tan escrita, ¿no? Solamente se llamaría así. En la parte de talleres
tendríamos, como lo hemos venido manejando, los entregables, que son talleres en Moodle, ¿cierto? Se denominan talleres. También podríamos hacer foros, ¿listo? En los cuales yo les propongo una temática complementaria. Por ejemplo, eh, tomemos la de... En el caso del FTP, supongamos que dejemos una actividad de los... porque hay elementos de seguridad en el FTP, entonces supongamos de alguna actividad en la cual yo les proponga como tema de discusión en el foro casos donde se ha vulnerado, casos importantes donde se ha vulnerado la seguridad de un centro de datos a través del servicio FTP. Entonces ya inician ustedes a consultar en internet, a ver qué casos hay, e inician a participar en el foro. Entonces una persona dice, ah, sí, yo también encontré este, pero mira que tú no nombraste esta razón y todo esto. Entonces ahí podemos tener talleres de ese tipo. Con foros también podríamos, miremos acá las herramientas de Moodle. Podríamos también plantear una construcción de un artículo completo entre todos. Es decir, eh, yo propondría una serie de temáticas, ¿cierto? En las cuales pues se organizarían en un documento. Y cada estudiante iría complementando una sección del documento para que al final tengamos una propuesta como de un producto del curso. ¿Listo? Es decir, un pequeño artículo. Miremos aquí. Recuerden, por ejemplo, también el Kahoot que nosotros habíamos visto en la primera sesión, que utilizamos en la primera sesión. Ese también podría ser una actividad, solo que esa es sincrónica. Esa probablemente la utilicemos para hacer bonificación. Diagramas también. Creo que les dejé a ustedes una actividad de un diagrama de red en alguna ocasión, no me acuerdo. Podemos hacer un cuestionario o una consulta, miren. Eh, tomar unas lecturas también se puede plantear por aquí. ¿Listo? Miren, tenemos estas actividades. Hay unos juegos que también se los puedo colocar, unos juegos que ustedes, según el número de intentos, pues van a ir trabajando. Por ejemplo, está el juego del horcado, relacionado a conceptos. Esos elementos los podemos colocar como actividades evaluativas, como talleres puede ser. Entonces, yo les coloco, por ejemplo, aquí el juego de la semana, el ahorcado en donde les salen palabritas de sistema operativo, de sistemas operativos, entonces multiusuarios. Y si por ahí se van ahorcando, pues van bajando un poquito de puntos, pero es como para ir mirando. ¿Qué opinan, muchachos? Ese tipo de herramientas tendríamos en la parte de talleres. Y en la parte de laboratorio, sí, yo creo que más que todo vamos a trabajar con los informes, o sea, con los documentos en los cuales yo les propongo un reto y ustedes lo vayan desarrollando. Por ejemplo, un reto, habilitar el módulo PHP en Internet Information Service. Entonces ustedes pueden hacer la consulta y van haciendo la descripción de los pasos. ¿Listo? Jesús dice, foros no me parece buena idea porque algunos no tenemos acceso a Internet algunas veces. Eh, tú pues, nombras ahí una parte clave, ¿no? Algunas veces. El foro yo lo dejaría con un tiempo prudente de trabajo. O sea, no sería un foro de 2 horas ni 3 horas. Habría un tiempo prudente para que hagan su respectiva participación en el foro. Igual, pues lo pongo a consideración de todos, ¿no? Si todos dicen, no, profe, foros mejor no, entonces lo podemos descartar. Listo, entonces vamos a organizar un poquito esto. Ya les he hablado de cómo más o menos yo tengo visualizado la parte de la evaluación. Entonces, primero votemos por los porcentajes. Entonces, eh, yo voy a ir mirando pues en la lista de asistencia. Si alguien por favor no está con el OK aquí,
Me dice para colocarle el OK y registrar pues su voto. Miremos aquí. Jesús Zambrano, Andrés Urbano. Bueno, aquí tengo. En total tengo 11 conectados. Creo que me falta registrar a alguien. O Daniela, tú estás con doble sesión. Les hago un poquito de zoom para que miren si me falta registrar la conexión de alguien de ustedes, muchachos. Por favor, díganme si me falta registrar la conexión de alguien de ustedes para iniciar un proceso de votación. Miro que están todos, ¿no? Jesús Zambrano le falta, profe. Ahí el chat le escribió. Ah, listo. Listo, muchas gracias, Jesús. Bueno, entonces vamos a ir mirando primero los porcentajes. En donde les propongo pues mantener, ¿cierto? El 40% para talleres, el 40% para laboratorios y el 20% para las evaluaciones. Entonces voy a ir preguntándoles a cada uno y por el chat o por la llamada me dicen de acuerdo o en desacuerdo. ¿Listo? Entonces iniciemos con Daniel Alejandro Arteaga. ¿Tú estás de acuerdo con mantener o miras que es posible otra propuesta? Daniel Alejandro Arteaga. Se desconectaría. Alejandro Arteaga. Bueno, sí, parece que no está en conexión en este momento. Bueno, vamos con el siguiente estudiante. Joan Sebastián Bravo. Yo sí creo que es conveniente mantenerlos, profe. No sé. Listo. Jefferson Delgado. Jefferson Delgado. Jefferson sí me aparece en conexión. Recuerda, Jefferson, si quieres puedes participar por el chat o también activando tu micrófono. Bueno, entre tanto Jefferson nos comenta. Vamos con Giancarlo Escobar. Listo, mantenerlos. Vamos con Daniela Garrido. Sí, sí, sigan igual, profe. Listo. José López. Que sigan igual, profe. Este, Jefferson también registra mantenerlos. Adrián López. Tenerlos. Listo. Julián Pazmiño. Mantenerlos también. Muy bien. Yuli Cinza. Mantenerlos. Edison Urbano. Mantenerlos. Cristian Vidal. Bueno, Alejandro también dice mantenerlos. Jesús Zambrano.
Disculpad muchachos, tuve un problema de conexión. Iba con la participación de de Jesús Zambrano. ¿Y alguien más que se haya conectado de pronto? Cuéntame Jesús, ¿cuál es tu duda? Ya. Eh, Jesús, la diferencia entre los laboratorios y los talleres es que en los talleres son elementos de complemento, ¿no? Por ejemplo, yo les daba el ejemplo del taller que hicimos de la definición de los directorios de los servidores Linux o de los sistemas operativos Linux. Ese es un ejemplo de un taller en el cual pues ustedes hacen la revisión de algún material y resuelven pues la inquietud. En la parte de los laboratorios es la aplicación de los conceptos, la aplicación de los elementos que ya hayamos visto. Les colocaba el ejemplo de hacer el laboratorio de línea de comandos en el cual yo les planteaba dos puntos. Un punto que era crear un directorio que se llame, no me acuerdo, bueno, supongamos que ahorita se llama mi directorio, en el cual ustedes pues expresarían el comando que me sirve para eso y luego otro punto que era dentro del directorio crear un archivo con los datos del nombre y el código del estudiante. Entonces ustedes colocarían el comando pertinente para ella. Miren, ahí sería un laboratorio de aplicación de comandos. Obviamente no va a ser tan cortico, ¿no? Pues un laboratorio. Les colocaría otros puntos. Pero algo así serían, de aplicación de los elementos. Entonces, otro que se me ocurría y les daba el ejemplo, configurar un servidor FTP permitiendo o evitando que los usuarios anónimos tengan conexión, que eso ya vamos a mirar lo que la es simplemente comentarían una duda, entonces ustedes dirían, harían la descripción, pueden hacer la descripción. Debemos ejecutar el... ¿Perdón? Bueno, entonces ustedes hacen la descripción, ¿no? Debemos editar el archivo ubicado en tal, tal, tal y comentariar tal línea. Entonces, así podemos ir haciendo los laboratorios. ¿Listo, Jesús? ¿Queda aclarada tu duda o aún tienes inquietudes respecto a ello? Listo. Entonces, Jesús, ¿tú estarías de acuerdo con los porcentajes o propondrías una reevaluación de esos porcentajes? Bueno, a ver, tenemos 2 4 6 8 10 y 11 votos con el de Jesús. Cristian Vidal no reportó su participación, pero de igual manera, pues aquí ya tendríamos el, la, la mayoría, ¿cierto? Que están de acuerdo con los porcentajes. Ahora bien, hablemos de los medios o las herramientas de evaluación que les había propuesto, que yo les decía. eh, Voy a hacerles un listadito aquí. Foros, evaluación asincrónica en el módulo de Moodle, juegos, eh, talleres de Moodle también, pues que serían documentos, ¿no? En los cuales ustedes me colocan la información, resultado de su trabajo. Talleres de Moodle también. Ah, ya.
Gracias, claro, se me cayó ahora hace un momentico la llamada. Olvidé compartirles pantalla. Listo, me confirman si ahí ya la observan, ¿vale? Talleres de Moodle y exposiciones. También asincrónicas pueden ser. Sí, asincrónicas. Pueden ser. Listo, entonces vamos a ir preguntando igualmente. Si con cuál de ellas no está de acuerdo, ¿listo? Solamente me dicen con cuál no está de acuerdo y si está de acuerdo con todas, pues solamente dice estoy de acuerdo con todo. ¿Listo? Vamos igual. Daniel Arteaga. Daniel Arteaga, ¿tú estás de acuerdo con los métodos o las herramientas de evaluación? ¿O estás en desacuerdo con uno o algunos de ellos? ¿Se escucha entrecortado o es por el ruido de la perrita? ¿Se escucha entrecortado, muchachos, o es por los ruidos del ambiente? Se escucha bien, profe. Entonces probablemente sea de la conexión, Andrés. De pronto sea problemas en tu conexión. A veces suele pasar que hay lags. A mí ayer precisamente se me estaba, y ahorita se han dado cuenta que se me está cayendo bastante el internet, entonces puede que sea eso. Me da sospecha también en algunos casos que sea mi internet el que está fallando. Entonces, bueno, vamos con el siguiente estudiante, José. Ah, no, José no está. Eh, Joan Bravo. Sí, profe, no, es que no se escuchaba muy bien. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es si están de acuerdo con estas actividades o estas herramientas de evaluación o tienen desacuerdo con una de ellas o con varias o también si quisieran proponer alguna adicional. No, yo estoy de acuerdo con eso. Tal vez los foros no tanto, pero sí. Listo, entonces con foros no estás de acuerdo, ¿cierto? Bueno. Ujú. A ver, tú eres Bravo Joan, ¿cierto? Sí, profe, bravo, Muñoz. Listo. Jefferson Delgado. Sí, profe. Pues por los foros no. Y por las exposiciones, perdón, no. No entendí cómo serían. ¿Enviar algún video o algo así? No, las exposiciones serían, si tenemos la oportunidad de estar conectados, sería que ustedes, así como yo les muestro los contenidos y las máquinas virtuales y todo, ustedes compartirían pantalla en la videollamada y nos mostrarían pues con los compañeros su presentación e irían narrándonos sobre sus elementos. Si no tienen por alguna razón, no tienen la oportunidad de conectarse justo en la videollamada de las exposiciones, pues buscamos una forma alternativa. ¿Listo? Profe, qué pena, sino que por lo visto yo creo que quedan muchas actividades por realizar. O sea, foros, evaluaciones, talleres y No, no, no. exposiciones. No. Estas no son la cantidad de actividades, son las herramientas que vamos a utilizar para evaluar. Pero no es que vayamos a hacer un foro, una evaluación, un juego. Miren que teníamos... Estas son las herramientas que podemos utilizar, más no son las evaluaciones que vamos a hacer. Ya, profe, ya entiendo. No, entonces sí estaría bien. Listo. Giancarlo.
Estoy de acuerdo. Listo. Daniela. Pero Como Daniela no te alcanza a entender. sí, de acuerdo. Listo. José Armando López. Listo. Adrián López. No estoy de acuerdo en exposiciones. Listo. Eh, Julián Pazmiño. Yo no estoy de acuerdo tampoco en las exposiciones. Listo. Jesús, bueno, ahorita registra tu participación. Yuli. De acuerdo, profe, con todas las actividades. Listo. Edison Urbano. Sí, estoy de acuerdo, profe, con las actividades. Cristian Vidal. Bueno, no sé si de pronto tengan algún inconveniente con conexión porque sí me aparece conectado, pero no aparece no participa. Y Jesús decía que no estaba de acuerdo con los foros y tampoco con las exposiciones. En ese orden de ideas, muchachos, pues democráticamente ganaría que están de acuerdo con las actividades. ¿Listo? De igual manera, pues si alguien pues tiene algún inconveniente, más que todo creo que el inconveniente surge con las exposiciones, ¿cierto? Porque los foros no son como los foros a los que estamos acostumbrados de que son 2 horitas o 3 horitas de participación, no. Sino que vamos a dejar un tiempo un poquito más amplio para que ustedes participen y se genere pues una charla sobre las temáticas. Que recuerdo que en una ocasión tuvimos una charla agradable sobre los elementos de seguridad. ¿Se acuerdan que hablamos de seguridad en los dispositivos? Algo así puede ser el foro para que participemos entre todos. ¿Listo? Y si alguien dice, profe, es que a mí ese foro no me cargó, presenta inconvenientes, podemos mirar la forma de, de realizar pues esa actividad. Puede que me transmitan a mí la participación a través de WhatsApp y yo la registro en el foro diciendo el autor de la participación y el contenido pues de su participación. ¿Listo? Y en la parte de exposiciones pues podemos buscar alternativas cuando no logren conectarse. ¿Listo? Para pues que todos estén cómodos. De igual forma pues democráticamente establecemos que esas serían las herramientas de evaluación. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues yo creo que tenemos el acuerdo de los porcentajes y las formas de evaluación. Como les decía, pues la cantidad de actividades va a ir siendo, eh, va a ir dependiendo de cómo nos vaya rindiendo a nosotros y pues también de sus labores adicionales, porque el objetivo pues tampoco es perjudicarlos, ¿no? Que ustedes vayan a decir, no, es que todo el mundo dejó tareas y, y ahora hay una tarea más y esa tarea de sistemas operativos es larguísima, no. Pues, obviamente será un proceso de consenso entre todos, ¿no? Porque pues tampoco vamos a perjudicar a todo el curso o a perjudicar a un estudiante en particular. Lo importante es que tengamos pues un buen desarrollo de estos elementos. Listo, de mi parte ya saben ustedes que no tengo inconveniente en hacer alguna modificación o alguna cosa de esas. ¿Listo? Bueno, entonces creo que dejamos cerrado el capítulo de la realización del acuerdo. Ya les expliqué cómo serían las calificaciones, la retroalimentación. Ah, bueno, las franjas nos faltan, ¿no? Las franjas de retroalimentación. Entonces yo creo que podemos determinarlo de la siguiente manera. Podemos realizar las actividades evaluativas. Yo hago la correspondiente revisión en los plazos pues establecidos. Supongamos que hacen la entrega el día miércoles.
Yo haría la revisión en esa semana y les compartiría la retroalimentación a través de la plataforma o del medio pertinente. Y posterior pues a ello, si alguien desea una aclaración de la, de la retroalimentación, se comunica conmigo, pues ustedes tienen mi número de WhatsApp, me escriben y podemos planificar una franja para reunirnos y hacer la correspondiente aclaración de las dudas. ¿Están de acuerdo con ello, muchachos? ¿O miran que les gustaría, por ejemplo, que la retroalimentación de un compañero sean invitados todos y pues los que puedan conectarse se conectan? Sí, pero pues es la invitación. Si alguien más se quiere unir, pues se une. ¿Listo? Y lo- Listo, sí, Sí, profe, que sea así mejor. me parece adecuado también, sí, porque muchas veces lo que les decía yo en la primera clase, la duda que tiene uno la tienen varios. Entonces, cuando alguno de ustedes me diga, profe, yo tengo dudas en este punto de la retroalimentación, programaremos la reunión correspondiente y yo les enviaré al grupo el enlace de la videollamada con el tema que trabajaremos. ¿Listo? Sí, pero Sí, me parece bien, profe. Perfecto. Creo que no es necesario hacer votación para esa parte, ¿no? Igual pues quien no desee conectarse no se conectaría y los demás pues sí. Listo, terminamos la parte de acuerdos. Bueno, me faltaba agradecerles pues por la horita de espera. Resulta que yo tenía programada una actividad importante y no podía aplazarla. Entonces les agradezco por ese tiempo. Igual pues la, yo planifiqué la temática de hoy para que la alcancemos a trabajar. ¿Listo? Entonces voy a guardar por aquí, esto de aquí. Listo, esto de acá. Vamos a abordar la temática para que ustedes puedan ya ir a descansar. ¿Listo? No demos el descansito. Trabajémosla y van más pronto a descansar. ¿Listo? Entonces nosotros habíamos visto, lo último que miramos era el trabajo con el servidor de aplicaciones web. En esta ocasión vamos a continuar pues con el estudio de la instalación de servicios trabajando con el servidor FTP. Entonces vamos a realizar, como ya es conocido, vamos a realizar un trabajito, un diagramita en el cual yo les voy a mostrar cómo interactúa el servidor FTP en una red. ¿Listo? Entonces, sin, sin dudas, pues nosotros sabemos que vamos a tener necesariamente un servidor, ¿cierto? Que vamos a buscar aquí el icono del servicio FTP, el servidor FTP. Lo ubico aquí. Y ahí tendríamos nuestro servidor FTP. ¿Listo? Como hemos visto, todo en los servicios, o la mayoría de cosas en los servicios, los nombres son siglas. Por ejemplo, el DHCP era el Dynamic Control Configuration Host Protocol. El servicio FTP también pues es File Transfer Protocol. El servicio DNS es Domain Name Service. Y tenemos gran parte de los elementos pues nombrados de esa manera. Y son protocolos, no solamente es el nombre del servicio, sino el protocolo. Teníamos el protocolo FTP, perdón, DHCP, el protocolo DNS. Por allá miramos también un protocolo ICMP, ¿cierto? Entonces, el FTP en este caso corresponde al protocolo File Transfer Protocol, o en español, protocolo de transferencia de archivos. ¿Listo? Yo creo que todos en la vida hemos utilizado un FTP y quizás no nos hayamos dado cuenta. Por ejemplo, Google Drive o OneDrive, también esos son servidores que nos permiten a nosotros almacenar nuestros archivos. Mediafire,
o Mega. Ellos son servidores dedicados a la transferencia y almacenamiento de archivos, ¿cierto? Que de alguna forma deben implementar el protocolo FTP a pesar de que nosotros lo consumamos a partir del protocolo HTTP. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro servicio FTP, el cual pues nos va a permitir la transferencia y control de esa transferencia de archivos. Y como hemos visto nosotros, esa transferencia de archivos se hace como un compartir de recursos en una red, ¿cierto? Entonces por acá nosotros tendríamos diferentes clientes o diferentes participantes en nuestra red. Esos participantes pues necesariamente deben estar conectados en la misma red que está el servidor para que nosotros podamos pues consumir esos recursos. ¿Listo? Entonces por acá yo voy a sacar el icono de un PC. Lo encuentro a rato como PC, coloquemos este portátil de los 80, lo tengo aquí. Listo. Y vamos a simular la siguiente situación. Tenemos 3 clientes. ¿Listo? Todos ellos conectados a través de un enrutador. Listo. Todos ellos van a tener acceso a la misma red. Ya les he dicho pues que estos conceptos ustedes ya los van a ir trabajando de manera adecuada en su asignatura de redes y telemática. Por ahora pues los vamos a utilizar indistintamente para entender que aquí vamos a estar en red. ¿Listo? Es decir, los equipos tienen acceso a una red a la cual está conectado el servidor FTP. Entonces el servidor FTP lo que ofrece es eso, ofrece un conjunto o un compartir de archivos para transferirlos entre los diferentes miembros. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien estaba levantando la manito? Por ahí mire que alguien colocaba la manito. Bueno, al parecer fue un error. Listo. John Gómez. Bueno, entonces ese servidor FTP nos brinda a nosotros la capacidad de compartir archivos, pero ¿qué pasa? Resulta que no solamente basta con compartir los archivos, sino de realizar o aplicar un control sobre ese compartir de archivos. Es decir, el FTP es el encargado de, además de permitir el acceso a esos recursos, de controlar el acceso a esos recursos. Entonces supongamos que dentro de nuestro servidor FTP nosotros tenemos una carpetica denominada gerencia, supongamos. Tenemos otra carpeta denominada secretaría o secretaria. Tenemos otra carpeta denominada, supongamos, académico, academia. Listo. Resulta que esas carpetas están siendo administradas por nuestro servidor FTP, es decir, están contenidas en nuestro servidor FTP. Aquí las voy a enlazar. Y esas carpetas pues van a contener archivos que vamos a transferir, ¿cierto? Pero yo les decía, el servidor FTP hace un control de los archivos que vamos a transferir. Para ello pues vamos a mirar qué políticas pueden aplicarse. Primero pues saber y recordar que las políticas del FTP también están sujetas al firewall, al IP tables. Entonces ya partimos de que esas reglas estarían configuradas.
Pero vamos a mirar lo siguiente. Resulta que el equipo 1 es el equipo del secretario o de la secretaria de la organización, el PC1. El PC2 supongamos que sea de un estudiante y el PC3 de un gerente. Entonces, estando ahí como está, sabiendo que nuestro servidor FTP comparte recursos, si no establecemos ninguna regla, pues ahí tendríamos que si el secretario que utiliza el computador 1 quiere cargar un archivo, quiere guardar este archivo. Bueno, acá hay un icono de documento. Si quiere guardar un archivo, él lo va a poder guardar en cualquiera de las carpetas porque están publicadas a través del FTP. Entonces voy a utilizar este icono de aquí. Listo, entonces él podría tomar este y decirle, lo guardo en gerencia. Lo guardaría sin problema. Lo guardo en secretaría. Lo guardaría sin problema. O lo guardo en academia. También lo guardaría sin problema. Sin embargo, esa es la función o una de las funciones principales del FTP. Además de permitir el compartir recursos, permitir el control de los mismos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿O un aporte? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, ¿qué pasa? El FTP es el encargado de decirle, este usuario PC1, que es secretario, tiene acceso solamente a la carpeta secretaría. Entonces él va a intentar, a ver, voy a ir aquí, a gerencia. Puede que el FTP permita la visualización de la carpeta o que ni siquiera le permita la visualización. Entonces, si no le permite la visualización, lo único que va a hacer, y ya lo vamos a mirar también cuando hagamos la instalación, lo único que va a hacer es cargar el archivo a la única carpeta que mira, que sería secretaría. Pero en el caso de que permitamos la visualización, que digamos que el secretario va a necesitar mirar archivos, descargar archivos también de gerencia, entonces puede ingresar a la carpeta gerencia, supongámoslo así, va a tener permisos de lectura en la carpeta gerencia. Pero dice, a ver, yo miro estas dos carpetas, miro mi carpeta, secretaría y gerencia. De gerencia quiero descargar un archivo, entonces viene el archivo aquí y lo descarga normal porque puede visualizar, más no puede escribir, de eso se encarga el FTP. Entonces dice, voy a subir este archivo aquí a gerencia. No le va a dejar porque él no tiene permisos. Dice, no tengo permisos, entonces voy a subirlo a mi carpeta, secretaría. Perfecto, le deja cargar porque el FTP se encarga de manejar esos privilegios. Y también el sistema operativo también me permite a mí manejar esos privilegios de escritura, lectura o ejecución dentro de mis directorios. Además de ello, nosotros, bueno, aquí ya visualizamos que ellos pueden estar controlados bajo un esquema de archivos, ¿cierto? Entonces cada quien es propietario de su directorio, cada quien va a poder hacer esa carga o descarga de archivos según los permisos que se establezcan. Resulta que, supongamos que aquí el secretario le gustan mucho los juegos. Entonces en una de esas descargó un juego que pesa 9 GB, supongamos. 9 GB. Entonces él dice, listo, yo descargué este juego, pero no quiero que se mire aquí en mi computadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargarlo a mi directorio FTP. Como en gerencia no puedo, pues lo voy a cargar en secretaría. Y obviamente en gerencia no voy a cargar un juego porque me van a regañar. Lo cargo en secretaría, pero miren la cantidad de recursos que estaría consumiendo este archivo, 9 GB de almacenamiento. Entonces a eso también nos ayuda el FTP a condicionar la cantidad de almacenamiento. Resulta que puede que mayor almacenamiento requiera la academia que secretaría. Entonces nosotros podemos decir, esta carpeta va a tener un límite de tanto en disco.
¿A través de qué? A través del servicio FTP, y también podríamos hacer una gestión en el sistema operativo. ¿Listo? Entonces ahí también podríamos proteger nuestros recursos, proteger los recursos nuestros o los de la organización, dependiendo de las responsabilidades que asignemos a los usuarios que tienen acceso. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pongámonos en otro escenario. Aquí, por ejemplo, PC1, que secretario tendría permisos de escritura y como lo hemos planteado, tendría permisos de lectura en este de aquí. PC2, que sería un estudiante, tendría permisos, supongamos que solamente a la carpeta academia, tanto de lectura como de escritura. De estas otras dos ni siquiera se enteraría. Y PC3 sería el gerente, entonces supongamos que el gerente va a tener permiso sobre todo de lectura y escritura porque es el gerente. Pero resulta que aparece, pongámosles aquí un pequeño estereotipo, el PC1 va a ser de el secretario, el PC2 de un estudiante, y el PC3 de el gerente. Pero resulta que un día llegó un auditor, ¿listo? Y el auditor dijo, yo necesito ver las diferentes actas, tanto de la academia, como de secretaría, como de gerencia. Entonces, ¿qué le dice quien atiende la auditoría? Le dice, sí, claro, eso lo tenemos en el servidor FTP de la organización. ¿Cómo accedo? Pregunta el auditor. Entonces, el auditor podría tener permisos, conectarse a nuestra red desde su propio PC, auditor, él puede tener permisos, pero él no va a necesitar cargar archivos ni a academia, ni a secretaría, ni a general, ni a gerencia, perdón. Él solamente debería tener permisos de visualización de todo, porque él necesita ver todo, ¿cierto? Entonces sí vamos a poderle otorgar permisos a todas las carpetas, pero solamente en el proceso de lectura. Es decir, él tendría permisos de descarga de archivos, mas no va a poder cargar los archivos, puesto que no es su finalidad. No es pertinente que él realice esas actividades sobre nuestros servicios. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestro auditor que podría visualizar y podría trabajar sin problema dentro de nuestro servidor FTP. Hasta ahí pues miren que hemos trabajado con usuarios que nosotros tenemos identificados en las organizaciones, que nosotros decimos, listo, este usuario tiene o es un usuario del sistema. Pero ¿qué pasa si en la organización, supongan ustedes, imaginémonos una organización gubernamental, en la cual pues imaginemos que se manejan esas carpetas, pero además que se maneje, como lo hemos visto, por ejemplo, en la universidad. Por allá hemos visto que hay una parte donde publican los acuerdos, y los acuerdos pues no necesariamente deben estar en la misma red las personas que lo consultan, sino que pueden estar desde... Disculpa muchachos, mi internet volvió a fallar. Entonces les decía que la universidad no solamente ofrece recursos a los clientes que estén en su red, sino que también ofrece recursos a clientes desde internet, clientes anónimos, porque él no va a conocer el equipo en el cual está haciendo la solicitud, sino que viene de una petición desde internet. Él le responde al proveedor de internet, él le dice esta petición, listo, muchas gracias Jesús. Esta petición me va a llegar a mí desde cualquier lugar, es decir, desde un origen anónimo. Resulta que también podemos controlar esos elementos. Y en todos los servidores FTP nosotros vamos a tener unas conexiones anónimas. ¿Listo? Yo lo voy a colocar
aquí otro, un PC anónimo, PC sub n, listo, que va a ser anónimo, listo, el cual no va a estar conectado a mi red directamente, sino que va a ser una solicitud desde internet o desde otra red, listo, desde cualquier otra red, que se comunique con esta red de aquí de alguna manera, lanza la solicitud y obviamente pues será respondida aquí, será respondida por el FTP, pero miren que él no va a tener permiso a las carpetas, o no debería tener permiso a estas carpetas de aquí. Entonces nosotros podemos configurar también qué elementos son de acceso público en estas carpetas de aquí. Es más, podemos configurar si van a haber elementos de acceso público en nuestro servidor. Si los hay, entonces podemos permitirlo. Si no hay, entonces este usuario anónimo o esta conexión anónima podríamos cancelarla, que ya vamos a ver que esa es una configuración en nuestro servicio. Listo, entonces nosotros en nuestro servidor FTP podemos permitir o cancelar o denegar las conexiones anónimas al servicio FTP. Y ahora sí, ¿cómo se hace ese control? Resulta que los servidores FTP tienen un logueo, hacen un control de credenciales. Para toda conexión al FTP hay un control de credenciales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el usuario secretario, y es muy usual que funcione de esta manera, el usuario secretario va a necesitar unas credenciales de acceso al servidor FTP, que usualmente esas credenciales de acceso al servidor FTP son credenciales de un usuario del servidor. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro SOAP, ¿cierto? Nuestro usuario SOAP. Entonces, en nuestro usuario SOAP nosotros tenemos como nombre de usuario SOPE y como contraseña 1Q mayúscula 2W 3E 4R. Cuando nos conectemos al servidor FTP, si nos solicita credenciales y nosotros no queremos ingresar de forma anónima, o si el servidor no permite el ingreso de forma anónima, deberíamos utilizar las credenciales del sistema operativo, o sea, las mismas credenciales con las cuales nosotros tenemos nuestro usuario en el sistema operativo. ¿Listo? Eso funciona casi en todos los servicios, en todos los servidores. Cuando nosotros queremos compartir recursos a través de FTP, vamos a tener que crear un usuario en nuestros sistemas operativos para que ese usuario sea controlado por el FTP. La mayoría de los FTP funcionan así. Por ejemplo, en nuestro Windows, cuando ofertemos el servicio de Windows, el servicio FTP desde el Windows, nosotros allá teníamos el usuario administrador. Recuerden que ese no lo elegimos nosotros, sino que lo asignó directamente ya Windows, y la contraseña pues la misma. Cuando hagamos la conexión, nos va a solicitar esos permisos. ¿Listo? Y ojo, dependiendo del servidor FTP, nosotros vamos a encontrar que podemos brindar acceso a un sector en específico, o como lo hacemos a través del login del usuario, a la carpeta del home de ese usuario, o también podríamos brindar acceso a todo el sistema de archivos del sistema operativo. ¿Listo? Eso lo controlaremos debidamente en nuestro servidor. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, en esencia, ese es el funcionamiento principal de nuestro servicio FTP. ¿Listo? Así es como funciona nuestro servicio FTP. En esencia, lo que hace es compartir recursos, nos permite compartir recursos y controlar el acceso a ese compartir de recursos. ¿Listo? En diferentes niveles. Hay por ahí un término que se llama el enjaulamiento del usuario, que es lo que yo les decía hace un momento. Resulta que este usuario, como tiene un usuario y contraseña de este sistema operativo, él va a poder conectarse al servidor FTP y nosotros lo podemos dejar enjaulado en su carpeta.
que no mire que existen más carpetas. O también podemos dejarlo desenjaulado permitiéndole mirar carpetas de otros usuarios y carpetas del sistema operativo. ¿Listo, muchachos? Si hay alguna pregunta, pues podemos resolverla en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a mirar si falta alguien que registre la conexión a la clase. Porfa, si alguien falta me dice. Aquí voy a publicar, compartirles de quién ya tengo registrada la conexión. Si alguien falta me dice. José, estás solicitando la palabra. Si quieres, puedes participar. A John. Joan. Ah, ya. John Gómez. Tú faltas registro de asistencia. Listo, John. ¿Alguien más me falta registrar? De pronto Ayala Benavides, José Braulio se conectaría. No, parece que no. De pronto el usuario que está conectado y que no ha colocado su nombre, ¿me confirman quién es para hacer el registro de su conexión? Figueroa Palma Wilson, no lo he visto. Y Daniel Libardo Zambrano. Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces les agradezco mucho por su atención. Gracias por los acuerdos a los que llegamos. Yo ya formalizaré todo en un documento. Le compartiré a Daniela, pues que es la representante, y también al grupo. ¿Listo? Por ahí pues muchachos, no es más, nos vemos el próximo miércoles y ya nos vemos nuevamente a las 9 de la mañana. Hoy pues tuve ese compromiso y no podía conectarme a las 9, pero ya el próximo miércoles nos vemos a las 9 para hacer la instalación del servidor FTP tanto en Windows Server como en Linux. ¿Listo? La instalación y la configuración. Por hoy eso es todo, muchachos, que tengan un feliz día y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Luego, que Gracias. estén muy bien.